Pues aquí estamos y aquí vamos a seguir, repito a veces y hoy con más sentido que nunca, una frase. Tengo varias frases grabadas, tengo muchas, tengo decenas, tengo centenares, porque afortunadamente, a diferencia de algunos de los políticos que nos mal gobiernan, una de mis pasiones ha sido siempre la cultura. Ha sido siempre no solamente la mera acumulación de datos, algo para lo que estamos especialmente dotados. Tú naces más alto, más bajo, más feo, más guapo, más gordo, más delgado, con mejor cabeza o con más memoria. También es verdad que la memoria se educa y se cultiva. Y digo, tengo cientos almacenadas, pero una de mis preferidas es, y la repito en más de una ocasión, aquella de Ramiro de Maeztu, noviembre 1936. Me aplastarán como a una chinche contra mis libros. Y añado yo humildemente frente a aquel gran coloso, o añado yo a la frase de aquel gran coloso que fue Ramiro de Maeztu, y contra mis palabras y contra mis ideas, incluso intentarán aplastarnos, aunque las palabras y las ideas no sean las nuestras y no las suscribamos. Pero los que por encima de todo consideramos sacrosanta la libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, por cierto, pelearemos hasta el último aliento y hasta el último día de nuestras vidas, sobre todo porque, otra frase para que alguno que no haya leído tanto como nosotros anote, aunque tengamos que morir en el destierro, amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Buscad la frase, buscad también la guerra de las investiduras de un papa frente a un rey despótico o injusto. Amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Insisto, la libertad, el valor más grande y más notable que hay, aunque traten de aplastarnos, que no nos van a aplastar ni nos van a callar. Pero bueno, pues como las reglas hay que respetarlas y son iguales para todos, pues con esas reglas tendremos que jugar y aquí seguiremos ejerciendo nuestra labor en paz, esperamos que en paz, y desde luego en libertad y cumpliendo nuestro sacrosanto deber, porque para eso nos hicimos periodistas y no nos hubiéramos hecho otra cosa de contaros lo que hay y lo que pasa, y más especialmente en un día como hoy en el que vemos, pues como todo lo que hay alrededor es basura, es podedumbre, todo lo que despide o tiene que ver, mejor dicho, pues con el gobierno como responsable institucional de vidas y haciendas de los que poblamos esta gran y antigua nación llamada España, y con noticias que nos dejan. Pues hoy, por ejemplo, ojeaba antes de venir, ojeaba, no, veía en la pantalla Voz Populi, Irene Montero, según el diario de Jesús Cacho, se gastó 8.000 euros en un catering o en una comida para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, una Irene Montero que ha dado a la imprenta del BOE pues leyes como la ley del sí es sí, que han dejado a 600 y pico agresores sexuales con sus penas rebajadas y a decenas de violadores o de agresores sexuales en las calles. Un escándalo de corrupción que no ha hecho más que comenzar y del cual solo conocemos la punta del iceberg, el caso Berni, donde se mezcla algo muy familiar al entorno a la galaxia socialista: prostitutas, cocaína, mordidas, presuntos cohechos, trapicheos innobles o presuntos trapicheos innobles. Vamos a ver qué va dando de sí entre políticos, empresarios, en fin. Nada que no hayamos visto en estas décadas de este sistema transicionista que nos ha traído, sí, 50 años de cierta estabilidad, porque ha evitado que los españoles volviéramos antes de tiempo a matarnos entre nosotros, pero también niveles de corrupción, de latrocinio, de cleptocracia, incluso hasta de crimen de Estado, recordad los 80, pues que hacía décadas o siglos incluso que no se conocían en España. Frente a todo esto, pues me quedo con la nobleza, la dignidad, el heroísmo, la valentía y la nobleza y el patriotismo de personas como Julia Calvet y Diego Yáñez, dos chavales, dos jóvenes patriotas valientes, en los cuales depositamos toda nuestra esperanza. Siempre pensamos o tendemos a ponernos en lo peor, que las nuevas generaciones están perdidas. Bueno, pues gente como Julia Calvet, Sacabato, Diego Yáñez, de Libertad Sin Ira. Ayer podéis escucharlos en La Retaguardia a las 6 de la tarde, ayer martes 28 de febrero, y si no os invito a recuperéis la entrevista que nos presentaba en ese acto que va a tener lugar en la Universidad Complutense, en la Facultad de Políticas, el próximo viernes día 3 a las 6 de la tarde. Y hoy, dos voces de primerísima división: Fernando Savater, filósofo, escritor, intelectual, uno de los fundadores de UPyD, uno de los partidos políticos y de las ideas políticas, terminó muy mal, ¿qué le vamos a hacer?, pero más nobles, que
dado el último medio siglo de la vida española, de cara a conseguir pues aunar la voluntad mayoritaria de los españoles para regenerar el sistema y para que pudiéramos vivir dentro de una ordenada discrepancia, libertad y sobre todo, a ser posible, y no siendo menor esto, sin robar dinero público. Fernando Savater nos deja dentro de unos minutos unas interesantísimas consideraciones sobre la vida española y el estado actual de la sociedad y de nuestras instituciones, y también con Norberto Pico, que es un buen amigo mío y tenía yo ganas, le conocéis porque viene a veces a Periodista Digital, le trae Josué a la burbuja. Le conocéis también de Decisión Radio, de otros medios en los que colabora. Norberto Pico es un buen amigo mío, es el jefe nacional de Falange Española y de las Jons, y con él voy a tener el placer de charlar de la situación política, por supuesto, y de algunos aspectos que tienen que ver con la voluntad de este gobierno de exhumar los restos de quien no fue más que otra víctima de esa contienda civil, de esa guerra civil, la última de momento que hemos vivido los españoles, José Antonio y Primo de Rivera. Me ha parecido a mí bien porque hay días en los que es inevitable venirse abajo ante toda la podedumbre y toda la basura de la que a veces, en buena parte, uno está rodeado. ¿Y sabéis lo mejor para luchar contra eso? Rodearte de gente buena, de gente mejor que tú, hablar con gente buena y hablar con cabezas y con mentes privilegiadas. Y por eso voy a concluir aquí este campanazo, porque prefiero dejaros con la entrevista con Fernando Savater primero y con Norberto Pico después. Disfrutadla y mañana más. A ver si tenemos alguna buena noticia. Vamos a intentarlo, que mañana ya es jueves 2 de marzo. Pues a ver si tengo alguna cuestión pues que os pueda animar un poco ya el prefin de semana. Arrancamos ya esta retaguardia de este miércoles 1 de marzo de 2023 y tengo yo el placer y la satisfacción pues de saludar pues a una de nuestras mentes más brillantes. Es escritor, lleva muchísimos años dedicando y regalando su tiempo en su acción política también pues a intentar mejorar la vida de España y la vida de todos nosotros, con una producción absolutamente intelectual impresionante, y lleváis muchísimos años viéndole y escuchándole no solamente en los medios de comunicación sino también a través de sus libros y de sus actuaciones públicas. Fernando Savater, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Le hemos llamado y ha tenido la generosidad de atendernos unos minutos porque ayer charlábamos, si recordáis, con la presidenta de Sacabat, con nuestra buena amiga Julia Calvet y con Diego Yáñez, presidente de Libertad Sin Ira, y una de las personas, y ya ayer os hablábamos de ese acto, que tendrá lugar el próximo viernes día 3, Memoria, Dignidad y Justicia, en memoria de las víctimas del terrorismo, además en un sitio tan emblemático, porque lleva muchísimos años tomado por la izquierda, y por la izquierda además extrema, y la izquierda en muchos casos antisistema, como es el campus de Somosaguas, la Universidad de Políticas o la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y una de las presencias más destacadas en este acto va a ser la de Fernando Savater. ¿Qué van a reivindicar ustedes, don Fernando, el viernes que viene en este acto? Bueno, yo creo que por lo que me han contado los chicos que son los que organizan esto, y yo voy un poco pues por apoyarles y por aportar algo si se puede. Yo creo que una de las cosas que conviene recordar es que en toda esa triste historia del terrorismo en España, todo fue entre jóvenes. Es decir, eran jóvenes la mayoría, o todos los que mataban, y fueron jóvenes la mayoría de los que murieron desde el comienzo del terrorismo. De modo que ahora los jóvenes no sepan lo que ocurrió o que tengan una versión sesgada o partidista o simplemente falsa de lo que ocurrió es triste, porque fue un episodio de juventud, de jóvenes contra jóvenes, de un enfrentamiento, digamos, en que unos jóvenes descarriados por una ideología criminal se enfrentaron a otros jóvenes que estaban cumpliendo pues en las fuerzas del orden o en partidos políticos constitucionales. Yo creo que recordar eso es algo conveniente. Los jóvenes no pueden desentenderse, no son cosas de los mayores que se hicieron. No, esto es algo que deben comprender y deben ellos tomar en consideración, ¿no?
Está claro. Don Fernando Savater, estamos en un momento, y todas nuestras entrevistas con distintas personalidades en los últimos días, desgraciadamente, ¿no?, en los últimos meses, giran en torno a lo mismo. Estamos en un momento especialmente delicado, esa impresión nos da a muchos, en la vida de España, con un deterioro en el clima político, social, institucional y, por supuesto, económico, sin precedentes, probablemente en buena medida porque estamos mal gobernados. Tenemos un gobierno que, en opinión de algunos, entre los que me cuento, pues tiene varios problemas, no siendo el menor de los cuales su sectarismo a la hora de legislar contra buena parte o la otra mitad de los españoles, por simplificar, pero también por su idiocia y por su ineptitud legislativa y por su voluntad de crispar y de enfrentar a la sociedad, porque muchos tenemos la sensación de que de eso obtienen rédito político. ¿Es tan grave la situación de España, señor Savater? Es verdaderamente una de las cosas lamentables que tiene este gobierno prácticamente desde la moción de censura a través de la cual llegó al poder, es que su ideología está fundamentalmente basada en decir: nosotros no somos la derecha, somos los que evitamos que gobierne la derecha, somos los que no tenemos nada que ver con la derecha, tenemos que ver con los comunistas o neocomunistas bolivarianos, tenemos que ver con los herederos políticos de ETA, tenemos que ver con los separatistas catalanes, pero no tenemos nada que ver con la derecha. La derecha es lo único con lo que no tenemos nada que ver. Tenemos que ver con lo peor de la política en España, pero no tenemos que ver con un partido que es el segundo o quizá el primero mayoritario en votos de los españoles. Entonces, claro, esto ha traído pues unas consecuencias, yo creo, muy lamentables. O sea, sobre todo, ahí hay una serie de leyes, empezando por esa ley de violencia de género que ya creaba una disparidad, una penalidad distinta para hombres y para mujeres, y a partir de ahí, pues una serie de leyes como la de memoria democrática, como la ley trans, como la ley del solo si es sí, que ya ha traído las consecuencias que todos hemos visto. En fin, ahora la ley del bienestar animal, que vamos a ver si por lo menos los animales están bien. Yo creo que los animales están contentos con este gobierno, pero lo cual no quiere decir que todos los que estén contentos sean animales, pero vamos, por lo menos los animales van a estar contentos. Y bueno, entonces, claro, esas son leyes que además preocupan particularmente porque van a continuar ahí, aunque lográsemos en una mayoría de españoles desalojar a Sánchez y a su cuadrilla del gobierno, pero claro, las leyes van a continuar. Sí, se prometen, yo no digo que no lo vaya a hacer o que no lo piense hacer Feijóo, si llega a la presidencia del gobierno, derogar esas leyes. Pero claro, tampoco es tan fácil, tampoco se derogan esas cosas de un día para otro. Y en fin, o sea, yo creo que es una situación preocupante, a la cual además ahora ya, pues, en último término, se une esta especie de cuestión pintoresca del Tito Berni, de los Putiferio y todo esto, que ya es un poco pues como la traca final, como la cosa ya humorística que viene al final de lo trágico. Después de lo trágico viene lo humorístico, ¿no? Es caricaturesco, si no fuera, siempre recurro a la misma frase, es todo una farsa, si no fuera porque en realidad y lamentablemente es una tragedia. ¿Aprecia usted a buena parte, nunca se puede decir a la totalidad, de la sociedad española con el suficiente sentido patriótico como para despertar y poner fin, en el único cauce que pone el sistema, para poner fin a estas cosas, que es en las urnas? Porque quiera o no quiera el figura, pues dentro de 10 meses, 9,5, 10,5, 11 como mucho, en función de la gradación exacta, y el último día del plazo legal que le permita la ley, tendremos que pasar por las urnas. ¿Cree usted realmente que hay una voluntad fuerte y mayoritaria de cambio en la sociedad española? ¿Lo percibe usted, don Fernando, desde su experiencia? Yo quiero pensar que sí, o sea, es un wishful thinking, como dicen los anglosajones. Yo quiero pensar que sí. Yo creo pensar que desde mayo, desde las previas autonómicas, municipales, etcétera, desde esas elecciones, yo creo que se empezará a ver un cambio radical
por decirlo así, un castigo electoral a los que han gobernado últimamente de una manera tan catastrófica, y yo creo que, cuando lleguen las generales, pues ahí se verá rotundamente el fracaso de esta propuesta política, el fracaso ideológico, ¿no? Yo no diría solo el fracaso práctico, que eso se está viendo, el fracaso administrativo, que está en todas partes, sino el fracaso ideológico, ¿no? Pero en fin, yo quiero pensar que eso, a lo mejor me equivoco y desgraciadamente, no sé, yo ya después de haber visto a 4 millones de españoles votando Podemos, ya creo que este país puede pasar cualquier cosa mala. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que, y no le voy a cansar mucho, don Fernando, es complicado con los instrumentos legales que tenemos. Veníamos de hablar antes de la ley electoral, de la urgente y necesaria reforma. Yo llevo 20 años, vamos, no soy el único, si yo no soy nadie, soy, como digo yo siempre, con perdón de la expresión, yo soy un desgraciado, un periodista más, pero que le parece extraño y contra natura el hecho de que formaciones políticas que se presentan por un pequeño y reducido número de provincias en España, con 500, 600 mil votos los que sean, tengan 10, 12, 13 escaños en la carrera de San Jerónimo, y formaciones políticas. Yo me hice 2 campañas con Julián Guita, 2 campañas electorales cuando era un poquito más joven, y Izquierda Unida, pues, y después otra con Llamazares, tenía pues 1,5 millones, 1.600.000, 1.700.000 votos y tenía 5, 6, 7 escaños. Esto es una irregularidad, en mi opinión. No sé si la culpa es de la ley DONT o de la circunscripción provincial, que es anacrónica. Y segundo, hay muchas voces, no le voy a pedir tampoco que se meta si no quiere grandes Honduras, que les extraña mucho que fuerzas abiertamente separatistas o fuerzas que abiertamente abogan contra el sistema y contra España, contra el Estado español, sí tengan representación institucional. Y mientras ese cáncer, en mi opinión, don Fernando, no se erradique, por mucha voluntad que tenga la sociedad, es como si estuviéramos un poco con una mano atada atrás. Bueno, sí, eso es verdad, ¿no? Es decir, yo recuerdo de cuando he estado más involucrado políticamente, que fue cuando lanzamos UPyD, que a mí me sigue pareciendo la mejor oferta política, digamos, que se ha hecho en este país. Lo era. Desgraciadamente no encontró empezó muy bien, pero luego no encontró el apoyo suficiente, y eso que fuimos los primeros en denunciar casos de corrupción y, en fin, la necesidad de que un pensamiento progresista no se confundiera con un pensamiento disgregador del país, estas cosas. Bueno, y ahí efectivamente se vio que nosotros, con muchos más votos, por ejemplo, no sé, que el PNV, teníamos muchos menos representantes en el Parlamento, etcétera. Y eso me parece efectivamente grave. Yo no sé lo que hay que hacer con la ley electoral. Reconozco, he hablado con amigos, me han dicho, bueno, es que las variaciones y se quita lo de la ley DONT, pero hay otras cosas que también, bueno, son peligrosas. No sé cuál es la perfecta ley electoral, pero desde luego esta es muy patentemente en fin, falsea mucho los resultados. O sea, yo no creo que en este momento lo que hay verdaderamente en el Parlamento representado sea el mejor retrato de la sociedad española. O sea, no creo que las fuerzas separatistas, las fuerzas ultramontanas de izquierda, etcétera, representadas en el Parlamento, tengan verdaderamente en la sociedad española el peso y la amplitud que parece a través de lo que se ve en el Parlamento. Yo creo que el Parlamento está deformado respecto a lo que la sociedad española es, pero bueno, esa es mi opinión. Por eso me gustaría que unas elecciones de ahora corrigieran esa deformación, porque evidentemente, bueno, hay fuerzas que, en todos los países, minoritarias, lo que llaman los ingleses el lunatic fringe, ¿no? La franja lunática, que existe, pero que existe siempre, pues eso, como una posición minoritaria, marginal, etcétera. Bueno, que eso esté en el Parlamento, en una pequeña representación, bueno, pues ahí están, es una cosa más o menos pintoresca. Ahora que se conviertan en el centro de la gobernabilidad del país y los que imponen al gobierno lo que debe hacer o no debe hacer para complacerles, porque si no ellos retiran su apoyo, eso es lo que me parece grave. Está claro, no le canso más, don Fernando. Hemos hablado de aspectos muy generales. Voy a terminar con una que es muy concreta, concretando un poco
es regenerable, digo, como parte importante para esta regeneración de España y de la sociedad española y de las instituciones, que al final es lo de todos. Bueno, pues el partido que de momento gobierna, que probablemente en 10 meses deje de hacerlo, probablemente a la luz de la demoscopia, creo, por ideología, por supuesto, pero por en qué han degenerado esas siglas, que es uno de los grandes cánceres del sistema. Veo muchas voces, desde dentro incluso, o desde la simpatía a esas siglas, o mejor dicho, a esa ideología que siguen considerando vigente, que ven viable una regeneración del Partido Socialista. Algunos la vemos francamente complicada. La regeneración de España pasaría necesariamente porque ese partido se le diera la vuelta, se diera la vuelta entre ellos y pudiera surgir un partido socialista, pues no lo sé, que sí que respetara unos valores que en el día de hoy a buena parte de los españoles, incluso a parte de sus votantes, de sus cargos públicos, me consta, aunque no lo digan en público, ha perdido sus esencias patrióticas, su sentido del Estado, su voluntad de la justicia social. Hace unas semanas leía yo una carta en algún periódico de un exministro socialista, como Jordi Sevilla, diciendo el socialismo había venido para mejorar la vida de los españoles. Y resulta que en los últimos años es todo lo contrario. ¿Cabe alguna esperanza de que ese partido se regenere? Porque hay muchos millones de personas que, llueva, truene o agua sol, le siguen votando. Hombre, yo creo que sí, que hay esperanza. Yo conozco socialistas, no, incluso aparte de los de toda la vida, digamos, conozco también otros socialistas más jóvenes, etcétera. Y yo creo que hay una posibilidad, evidentemente, de regeneración. ¿Qué ganaríamos pensando que no hay manera de regenerarlo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que evidentemente es difícil. Es difícil porque además tiene que pasar primero por una temporadita de vacaciones en el rincón de pensar para que se den cuenta de los disparates identitarios, etcétera, que han apoyado. O sea, lo que no puede ser es que el socialismo siga unido a las causas estas identitarias, fragmentadoras, etcétera, como está ahora. Ni es posible aquí, ni es posible en Francia, ni es posible en ninguna parte. O sea, no es solamente una cosa en España. Lo que pasa es que, claro, las tendencias que en otros sitios se ven apuntar, en España ya están gobernando y hemos visto a dónde llevan. Entonces yo espero que en el tiempo, probablemente los más viejos ni siquiera lo veamos, pero yo creo que con el tiempo el Partido Socialista volverá a tener un rostro patriótico, aceptable, progresista en el sentido auténtico del término. Yo creo que sí, no ganaríamos nada diciendo que no. Ahora, desde luego, no es una cosa inmediata y es algo que tiene que pasar por una severa purga de lo que hay ahora. Está claro, y no puede ser más acertado el diagnóstico. Fernando Savater, escritor, recordamos antes de despedirle, ponme otra vez, Omar, cuando pueda ser el cartel, próximo viernes 3 de marzo a las 6 de la tarde, la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Memoria, Dignidad y Justicia, organizado pues por organizaciones como Sacabat, de nuestra amiga Julia Calvet, Libertad Sin Ira, de Diego Yáñez. Ojalá estos chicos jóvenes pues le inyecten savia nueva y patriótica y sentido de Estado a una España que lamentablemente se descompone, con personalidades tan relevantes como Fernando Savater, filósofo y escritor, Carlos Casadevante, catedrático y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Ladrón de Guevara, abogada y escritora, y con los testimonios de mis queridas amigas Marimar Blanco y Ana Velasco. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco Garrido, asesinado vilmente por la banda terrorista ETA, y Ana Velasco, hija de Ana María Vidal Abarca, y cuyo padre también fue asesinado por estas alimañas, por estas sanguijuelas terroristas. Y Conchita Martín, viernes 3 de marzo a las 6 de la tarde. Salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas, campus de Somosaguas, Universidad Complutense de Madrid, en conmemoración a las víctimas de ETA. Memoria, dignidad y justicia. Fernando Savater, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos de corazón, y ha sido altamente interesante nuestra conversación con usted. Le envío un abrazo. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, Fernando Savater. Saludamos ya a Norberto Pico, buen amigo y presidente jefe nacional, mejor dicho, de Falange Española y de las JONS. Norberto Pico, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a la Retaguardia, periodista digital. Hola, Eurico. ¿Qué tal, Eurico? Pues un placer estar contigo, como no podía ser de otra manera. El placer es mutuo, el recibirte en esta casa que es la tuya, ya lo sabes, y en medio de unas circunstancias y una actualidad pues que
que no es que no sea muy bonita ni la que nos gustaría, es mucho peor. Es una actualidad que da cuenta, abras el periódico que abras, salvo algunos, mires donde mires, mires al Congreso de los Diputados, mires a la economía, mires a la calidad y al material humano del que están hechos nuestros políticos, mires a nuestra posición en el ámbito exterior, da cuenta de una España, no sé si arrodillada, depauperada, destrozada, hundida. ¿Realmente, Norberto, se merece España y se merecen los españoles esta, no sé si bien o mal llamada, clase política que nos mal gobierna? Pues la verdad es que la falta de sintonía entre lo que algunos, los que tenemos algún sentido patriótico, percibimos que es la nación española o que fue la nación española y lo que hoy son sus representantes, la distancia es tan abismal que es que da miedo y da mucha pena solamente pensarlo. Pero efectivamente los que se llaman hoy representantes de la soberanía nacional, que no lo son, porque entre otras cosas España ya ha perdido su soberanía nacional en manos de potencias, de organizaciones extranjeras y de multinacionales también. Bueno, pues los que se dicen representantes de la soberanía nacional, pues la humillan un día sí y otro también. La humillan incluso cuando no cárcelas, pero ya cuando caen en corruptelas y de ese tipo cutre al que pues, nuevamente tenemos que enfrentarnos, la verdad es que es completamente desastroso y un bochorno. Nos abochornan como españoles todos los días y bueno, pues no nos queda más que denunciarlo y combatirlo en la medida de las posibilidades que tengamos cada uno. Está claro. ¿Cómo percibís fuerzas políticas que tienen una implantación social, mayor o menor, pero la tienen y existen, aunque sean fuerzas extraparlamentarias, también por culpa, en buena medida, de esa injusta ley electoral que soportamos y contra la que muchos, entre los que me cuento, llevamos años, no décadas, clamando, pidiendo una reforma de la ley electoral que solamente beneficia y sobre representa a las grandes fuerzas, a los grandes actores políticos del sistema? ¿Cómo se ve desde una fuerza política que, insisto, no goza de representación parlamentaria, aunque probablemente en función de su número de votantes sí podría hacerlo, o estar por encima de otras que están, vuelvo a repetir, muy sobre representadas el panorama actual de las cosas? ¿Qué margen de actuación tenéis vosotros en cuanto a vuestra acción política? Bueno, lo primero es decir que es verdad que estar fuera de las instituciones pues es una desventaja, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque creemos que hay un buen número de españoles que les gustaría vernos representados en las instituciones, y es verdad que con una voz minoritaria, pero sí tener acceso a las instituciones. Desde luego, hay muchos españoles que preferirían vernos a nosotros que ver opciones que son claramente antiespañolas y que lo que persiguen es, entre otras cosas, la destrucción de esas instituciones de las que cobran día a día, ¿no? Con lo cual, seguramente que preferirían vernos a nosotros. Pero, por otra parte, desde fuera de las instituciones a veces se ve con más claridad que en el día a día cuando estás dentro. Y desde fuera, efectivamente, se ve con claridad cómo esto no es una democracia, esto es una partitocracia. Y forma parte de esta partitocracia el que se conviertan los partidos en auténticos chiringuitos de conseguir comisiones, de conseguir prebendas, de conseguir dinero para los individuos que las pueblan, ¿no? Y lo del caso Bernie, caso mediador, o como lo queramos llamar, pues vuelve a retrotraernos a ese pasado más oscuro del régimen político del 78, en el que los partidos eran oficinas de conseguir negocios para particulares. La corrupción al final es el pegamento que está uniendo a un régimen que por otra parte si no estaría completamente descosido, ¿no? En la corrupción están prácticamente todos los partidos, en la corrupción están prácticamente todas las instituciones, desde la jefatura del Estado a otras muchas instituciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. Prácticamente todos los niveles competenciales están imbuidos de esa corrupción, ¿no? Y yo creo que el sistema, el régimen, lo que necesita es un reseteo por completo, ¿no? Necesitamos pasar página de este régimen y construir uno nuevo desde otras bases, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, suprimiendo la representación que a día de hoy tienen partidos separatistas, partidos que lo que quieren es la destrucción de la propia nación española, ¿no?
no entienden una buena parte de los españoles cómo España le paga a sus enemigos internos el sueldo y les paga el proyecto para destruir a la propia nación. Entonces, hay que ir a un régimen en el que quede completamente fuera, queden al margen de la representación política. Y luego, bueno, pues donde los partidos políticos no tengan el monopolio de la representación y no puedan hacer de su capa un sallo, como hacen hoy en día con casos como el que estamos hablando, este caso Mediador, donde el propio Parlamento se ha convertido en una oficina de otorgar prebendas y una casa de citas donde se citan los políticos con los empresarios para ir repartiendo prebendas unos, dineros otros, en una cosa súper cutre que, insisto, pues parece que ya no da más de sí y que hay que resetear. Y que además se produce, no tanto, a mí me preguntan muchas veces, gente sencilla y no tan sencilla, todos tenemos un entorno social, familiar, o gentes de buena fe a las que no conoces, pero bueno, pues te preguntan, oiga, ¿y esto para usted, un periodista, o para un político, para alguien que presuponen muchos ciudadanos que estás a lo mejor un poco más informado o lo que sea, ¿cómo es posible? Pero esta gente no sabe que la van a coger y tal. Y yo siempre explico lo mismo. Hay gente que me pregunta desde la buena fe, pero ¿y esta gente, en algunos casos, no en todos, con los estudios que tienen, con la preparación que tienen, insisto, en algunos casos, no en todos, a la luz y cada vez vamos de mal en peor a la luz de lo que vemos, no saben que algún día les van a coger? Y yo siempre digo lo mismo, digo, no es que no lo sepan, es que va de otro palo. Es una sensación tremenda de impunidad la que tienen. El otro día una ministra, la ministra de Igualdad, le decía a Ángeles Barceló en una tertulia de la cadena SER, le decía, a cuenta de, ¿van a pedir ustedes o se han planteado el pedir perdón a las víctimas que se hayan visto perjudicadas o alarmadas por esta revisión o esta ley del sí es sí, que ha provocado una revisión de condenas, pues que ha hecho que 500 y pico, 600 vean aliviada su pena y 50 y tantos o 60 o más, ya no hemos perdido la cuenta, violadores o agresores sexuales están en la calle? Y decía esta ministra, decía Irene Montero, si como Estado tenemos que pedir perdón, pediremos perdón. Es decir, se ven ya como Estado. Lo que quiero decir, y no está acreditado, ni en el caso de Irene Montero estamos hablando de esa cuestión, sino de torpeza o ineptitud legislativa, pero en otros casos, presuntamente de momento, como el caso Berni, sí que estamos hablando de corrupción. Este es un diputado, no es un ministro, pero me da igual. La sensación de impunidad, de cortijo que tienen es tan grande que es que les da igual todo. Piensan que España, Norberto, es su cortijo. Esto no es un tópico, esto sigue siendo la realidad. Y yo a veces tengo la sensación, desde una opción política determinada que todo el mundo conoce, que algunas veces se pelean las fuerzas que están en el arco desde el centro a la derecha. Siempre repito que no me gustan los términos izquierda y derecha, ya sabéis lo que pienso. No tengo necesidad de recurrir a Ortega y Gasset para decir que me parecen dos formas absolutamente perfectas que tiene un hombre de ser un imbécil, una forma de hemiplegia moral. La frase no es mía, es de don José Ortega y Gasset, pero José Antonio Primo de Rivera y el corpus de la Falange pues va exactamente en esa misma línea, pero eso ya es una opción particular y personal de cada uno de nosotros. Digo que las fuerzas más patrióticas o más a la derecha, por recurrir, insisto, a un lugar común, viven eternamente peleándose entre ellas cuando tampoco hay grandes diferencias entre ellas. Al final están todas las fuerzas encostradas, incrustadas en el sistema, cobrando del sistema en función de la ley, de la representación que les otorga la ley electoral y el voto ciudadano, y aquí paz y después gloria. ¿Y sabes cuál es la conclusión? Y esto puede ser terrible. A España, pensarán ellos, no sé si lo piensan, ojalá no, que le vayan dando. Pero esa parece la impresión, Norberto. Bueno, prácticamente en primero de ciencia política te enseñan las diferencias entre nación, Estado y gobierno. Sin embargo, los protagonistas del régimen del 78 parece que han ido borrando esas diferencias o al menos olvidándolas, ¿no? Tal y como decías, ¿no? Pues hay algunos que se creen que ellos son la encarnación, unos de naciones inventadas al margen de la nación común española, otros se creen que el Estado son ellos, ¿no? Parecen el Rey Sol, ¿no? En esa anécdota que tú decías, yo creo que es muy significativa porque parecen el Rey Sol pensando el Estado soy yo. Bueno, pues ellos confunden gobierno con Estado, pero es que además le dan un sentido patrimonial. Como el Estado son ellos, pues parece que ellos pueden hacer y deshacer con el Estado, que no es otra cosa que la aportación del conjunto de los españoles. Bueno, pues ellos disponen de los recursos infinitos que le atrapan a los españoles como si fuera su propio cortijo, ¿no? Unas veces lo hacen pues no sin un ánimo de lucro, pero en otras muchas lo hacen con un ánimo de lucro personal.
y eso produce un hartazgo y un distanciamiento por parte de los ciudadanos de su clase política, de su casta política. La verdad es que al margen de las diferencias que podamos tener con una organización política como Podemos, yo creo que cuando llegaron a la política vinieron a denunciar con mucho acierto que había una casta que estaba enraizada en las instituciones y a la que había que sacar de las instituciones. El problema es que Podemos luego inmediatamente se convirtió en casta también. Luego, respecto de las ideologías políticas, efectivamente la partitocracia, una de las señas de identidad que tiene es la búsqueda permanente del enfrentamiento. De tal manera que opciones políticas que coinciden en análisis o en propuestas fingen estar en desacuerdo porque la dinámica de la partitocracia les obliga a ello. Y sin embargo, organizaciones políticas que podrían colaborar en asuntos puntuales, ¿no? Pues, sin embargo, pues no lo pueden hacer por esa dinámica de enfrentamiento, de confrontación que hay siempre en la partitocracia. Es verdad que muchas veces se abusa de su recuerdo, pero yo sí que recuerdo al menos una expresión de Julio Anguita, del que huelga decir que me separaba un mundo de distancia ideológica, pero yo le recuerdo hacer una apelación a más allá de las ideologías, lo que hay que premiar es la honradez en política. Y Julio Anguita decía, si entre un izquierdista corrupto, si hay que elegir entre un izquierdista corrupto y un ultraderechista, pero es honrado, ¿no? Él ya presuponía que se puede ser lo que él llamaba ultraderechista y honrado, ¿no? Bueno, pues si hay que elegir entre un izquierdista corrupto y un ultraderechista honrado, les decía él a los suyos, elegid siempre al ultraderechista honrado. Yo creo que esa es la única esperanza que hay, ¿no? Que sepamos localizar un grupo de hombres y mujeres buenos, de personas honradas que más allá de sus ideologías traten de salvar a la nación, de salvar al pueblo español y de limpiar las instituciones que están absolutamente corrompidas. Te voy a preguntar, para abrochar esta entrevista, Norberto, por algo que lógicamente afecta de forma medular a la organización de la que tú eres responsable y que tú lideras. ¿Cuál es la voluntad del Ejecutivo, en virtud de esa malhadada ley llamada de memoria democrática o de memoria histórica, o no sé cómo la llaman, ¿no? También otros la conocen o no la conocemos por memoria casi histérica en muchos casos, ¿no? De exhumación, igual que se procedió a la exhumación de los restos de Franco, pues la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, que no fue más que otra víctima de la llamada guerra civil, la última guerra civil que nos ha enfrentado a los españoles y que, bueno, pues va a ser perpetrada, según parece, en los próximos días, con la anuencia de los grupos políticos gubernamentales, PSOE y Podemos, y de sus socios separatistas y progolpistas catalanes. ¿No hay ninguna forma de impedir ya esto, Norberto? Bueno, según hemos podido conocer, este desenlace podría estar ya muy próximo y podría ser en las próximas semanas, pues de aquí a la Anta, ¿no? Por lo que hemos podido conocer, ¿no? Al parecer, las últimas resistencias de tipo administrativo que estaba poniendo el Ayuntamiento de El Escorial, pues ya han sido vencidas también, de tal manera que el gobierno, en este caso, al parecer, de acuerdo con los herederos, con los que ostentan ahora mismo el apellido Primo de Rivera, pues ya se habrían puesto de acuerdo para proceder a la exhumación, es decir, en favor de la familia, que solo han accedido a ello por la presión del gobierno. Una presión del gobierno que a mí, sinceramente, me parece una ceremonia macabra, ¿no? Es decir, que los herederos políticos de los que asesinaron a José Antonio Primo de Rivera hace ya 87 años, 87 años que socialistas y comunistas asesinaron a José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues que sus herederos políticos, los socialistas y los comunistas de 2023, estén empeñados en remover sus huesos y sacarlos de donde reposan, en un lugar pues alejado del centro de la ciudad, en el Valle de los Caídos, que está muy a las afueras de Madrid y de donde para ir a visitar su tumba, pues uno tiene que molestarse, tiene que ir allí, tiene incluso que pagar una entrada porque está en un recinto de patrimonio nacional. Bueno, pues pensar que la tumba de José Antonio Primo de Rivera, insisto, que fue asesinado por socialistas y comunistas hace 87 años, va a ser removida por orden de socialistas y comunistas 87 años después, pues parece una maniobra sádica que dice muy poco de la calidad humana de los que integran estas opciones políticas. Porque más allá de las diferencias políticas,
yo creo que si hay algo que definía a la cultura occidental era el respeto a los muertos, a la cultura occidental, a la cultura cristiana, ¿no? El respeto por los muertos, ¿no? Un respeto por los muertos que el propio José Antonio Primo de Rivera expresó en no pocas ocasiones, con motivo de la profanación de la tumba de Galán, ¿no? Que fue un militar que se había sublevado contra la monarquía en los prolegómenos de la República. Alguien profanó su tumba y José Antonio se apresuró a mandar un comunicado condenando esa profanación de su tumba, diciendo que si hay alguien que sabía el decoro de morir por una idea era la Falange y que jamás los falangistas pues harían ese tipo de fechorías. Bueno, lamentablemente, pues frente a ese ejemplo luminoso de José Antonio, pues hoy tenemos a unas fuerzas políticas en el gobierno empeñadas en remover los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera 87 años después de haberlo asesinado. Parece que ya hay pocas cosas que hacer, salvo el milagro, que no sería un milagro solo para José Antonio Primo de Rivera, sino para la propia nación española, de que este gobierno cayese en las próximas semanas y un nuevo gobierno, bueno, pues aparcase por lo menos de momento en la exhumación de José Antonio, pero bueno, parece poco probable. Yo siempre recuerdo, llegados a este punto, bueno, recuerdo algunas citas más, pero recuerdo, y con esto vamos a terminar, si te parece bien, Norberto, seguiremos charlando los próximos días y analizando esta cuestión y otras de la actualidad, porque sabes que te aprecio muchísimo, personal y políticamente, y me gusta mucho charlar contigo de política. Digo que me gustaría terminar esta entrevista, esta conversación, con aquella frase de José Antonio: ojalá fuera mi sangre, la última sangre derramada por los españoles, por un español, en discordias civiles. Lamentablemente no fue así, y mucho me temo, no sé si tú y yo lo veremos, ojalá no, y ojalá tampoco lo vean nuestros hijos ni nuestros nietos, pero mucho me temo que desgraciadamente en eso José Antonio Primo de Rivera pues no fue especialmente certero, aunque sí es verdad que queda la frase para el mármol como constatación de un deseo noble. Normalmente los deseos más nobles debe ser condición humana, una maldita desgracia o qué sé yo, pues son los que luego finalmente menos se cumplen, Norberto, pero nos quedamos con eso. Nunca en muchos años habíamos visto de nuevo una sociedad tan polarizada, tan crispada y tan dividida como la actual, en buena parte por culpa de quienes nos malgobiernan. Pues así es, Eurico. Lamentablemente el deseo de José Antonio Primo de Rivera no se pudo cumplir, pero ojalá efectivamente esta tensión y esta falta de unidad que padecemos los españoles pues no nos lleve a un nuevo enfrentamiento civil, que es algo terrible. Pero también es terrible pensar que sin mover un solo dedo, sin mover un solo músculo por una buena parte de los españoles, la nación se nos vaya a deshacer entre los dedos. Así que esperemos que eso tampoco suceda. Muchísimas gracias, Eurico, por darme tu tiempo, como siempre. Gracias a ti, Norberto, por generosamente prestarnos el tuyo para estar en Periodista Digital en la Retaguardia. Hablamos, pues a no tardar, hablamos en los próximos días. Te envío un abrazo fuerte, Norberto Pico. Hasta aquí hemos llegado en esta retaguardia de este primer día de marzo, de este lunes 1 de marzo de 2023, con dos conversaciones altamente interesantes. La que hemos mantenido, como habéis escuchado, como habéis visto, con Fernando Savater, una de las mentes más preclaras de este país nuestro, que se sigue llamando España, mal que a algunos les pese, y la que hemos mantenido también con Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de las JORS, hablando de un episodio concreto que le afecta como responsable de su organización política, cuál es esa exhumación de los restos del fundador de la Falange, de José Antonio Primo de Rivera, y con el que hemos trazado también un análisis de la realidad que nos atropella, de la realidad de España. Gracias, hoy en especial, por seguirnos atendiendo y por seguirnos dispensando con vuestra atención. Mañana más, cuidaos y hasta mañana.